Me senté dándole la espalda, con la vista fija en la pared de caoba de su despacho, dejando que el volumen de su voz me bañara como una interferencia estática. Detrás de mí el coronel Martínez, el nuevo novio de mi madre, recorría el suelo de un lado a otro, el tacón de sus botas repiqueteaba rítmicamente contra la madera mientras soltaba su sermón. Despotricaba sobre la santidad de su hogar, sobre la pereza de los civiles y sobre cómo yo necesitaba entender que en esa casa había una jerarquía que no estaba respetando. No le interrumpí. Simplemente esperé, mis dedos trazando la pesada tela bordada en plata que descansaba en mi regazo. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, exigiendo saber si siquiera le estaba escuchando, decidí que era el momento. Giré lentamente la silla de cuero de respaldo alto para mirarlo de frente. No estaba llorando y ciertamente no estaba encogiéndome de miedo. Sostuve su mirada con una calma que pareció inquietarle. Y entonces levanté la mano. No sostenía un teléfono móvil ni un pañuelo. Sostenía un par de pesadas sombreras militares rígidas con bordados plateados. La estrella solitaria de un contraalmirante. Coloqué las divisas sobre su escritorio con un golpe seco y deliberado que resonó en el repentino silencio. Tiene razón, coronel, dije bajando mi voz una octava hasta el tono que usaba para informar al jefe del Estado Mayor de la Defensa. La cadena de mando es absoluta, y actualmente usted le está gritando a un oficial de bandera. Atención encubierta. Para entender cómo una cena familiar se convirtió en un tribunal militar, hay que retroceder 3 semanas, a cuando llegué por primera vez para ayudar a mi madre a instalarse. Mi madre, Carmen, una mujer amable que creía que la paz siempre valía el precio de su propia dignidad, se había mudado con Martínez y me suplicó que viniera para suavizar la transición. Pero Martínez, un inseguro coronel del ejército de tierra que trataba su chalet en las afueras de Madrid como si fuera una base operativa avanzada, no quería ayuda. Quería reclutas. Como yo trabajaba en consultoría, mi tapadera necesaria para mi papel en la inteligencia naval, me desestimó inmediatamente. Vio a una mujer en vaqueros y sudadera y asumió que yo era alguna chica de soporte técnico sin rumbo, flotando por la vida sin propósito. La tensión finalmente se rompió durante lo que se suponía que iba a ser un almuerzo informal. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Una vibración rítmica específica que significaba un control de línea segura de nivel 1 del mando conjunto del ciberespacio. No era una llamada social. Era un asunto de seguridad nacional. Pero antes de que pudiera siquiera alcanzarlo, la mano de Martínez salió disparada. Arrebató el teléfono del mantel, torciendo la cara en una mueca de disciplina teatral. Nada de maquinitas en la mesa, jovencita, ladró, deslizando el teléfono en su propio bolsillo como si confiscara un juguete a un niño pequeño. No me importa quién te esté enviando mensajes. En mi mundo, tenemos disciplina. Tenemos enfoque. Tú vas por la vida pensando que las reglas no se aplican a ti, pero bajo mi techo aprenderás respeto. Me quedé sentada con la sangre helada, no por miedo, sino por la pura locura operativa de lo que acababa de hacer. No solo había sido grosero. Había tomado posesión de un dispositivo de enlace clasificado. Se quedó allí con el pecho hinchado, dándome lecciones sobre el trabajo real y el porte militar, completamente ajeno al hecho de que la mujer a la que estaba regañando autorizaba ataques aéreos antes de que él se hubiera tomado su café de la mañana. Él pensaba que estaba disciplinando a una hijastra descarriada. No se daba cuenta de que acababa de violar el espacio personal de la directora de operaciones de ciberguerra. Quería una guerra. Estaba a punto de recibir una clase magistral. Durante las 2 semanas siguientes, mi vida se convirtió en una realidad extraña y sofocante, oscilando entre 2 universos completamente diferentes. En casa, bajo el mando del coronel Martínez, yo era una civil desorganizada, un proyecto que necesitaba ser gestionado y disciplinado. Instituyó lo que llamaba instrucción básica para el hogar, que consistía principalmente en el rondándome mientras yo hacía tareas domésticas menores, criticando mi técnica como si doblar la ropa fuera una operación táctica. Recuerdo estar de pie en el cuarto de la lavadora, con las manos oliendo a detergente de limón, mientras él me daba lecciones sobre la forma correcta de alinear las esquinas de una toalla de baño. Se llamaba a sí mismo el comandante de la casa, un título que usaba sin una pizca de ironía, exigiendo que la cocina se dirigiera con la misma precisión logística que afirmaba usar para los camiones de suministro de su batallón. Le encantaba presumir de esos camiones. Durante la cena, mientras yo picaba mi comida,
él se lanzaba a largos monólogos de autoengrandecimiento sobre la organización de horarios de convoys y la gestión de asignaciones de combustible en la Alemania de la posguerra fría. Me miraba sacudiendo la cabeza con una sonrisa de lástima, y comparaba su trabajo pesado con lo que él llamaba mis jueguecitos de ordenador. Había decidido que mi trabajo en consultoría era esencialmente soporte técnico, restableciendo contraseñas y arreglando impresoras para personas que hacían trabajo real. Yo me sentaba allí escuchándole pontificar sobre mover cajas de raciones de combate mientras mi mente vagaba hacia la operación que había autorizado 3 horas antes. Una operación que requería mover activos digitales a través de fronteras soberanas hostiles sin provocar un incidente diplomático. Mi madre hacía imposible hablar. Una tarde después de que Martínez me gritara por aparcar mi coche 3 centímetros por encima de la línea de la entrada del garaje, me llevó aparte a la cocina. Mi madre, Carmen, una mujer que había pasado su vida encogiéndose para caber en los espacios que los hombres dejaban para ella, me apretó la mano con ojos desesperados. Solo síguele la corriente, Sara, susurró con la voz temblorosa por la necesidad de mantener la paz. Es muy importante en la base. Tienes que entenderlo, ser coronel es algo muy serio. Está bajo mucha presión y solo quiere que las cosas estén bien. La miré luchando contra el impulso de gritar. Ella veía a un hombre poderoso. Yo veía a un mando intermedio con complejo napoleónico. Está bien, mamá, mentí tragándome el sabor amargo de ser invisible en mi propia familia. Moveré el coche. La transición a mi vida real siempre era brusca. En el momento en que salía de la urbanización, la máscara caía. No era Sara, la hijastra. Era una contraalmirante selecta, una de las mujeres más jóvenes en la historia de la Armada Española en ser elegida para el rango de oficial general debido a mi trabajo especializado en guerra asimétrica. Conducía hasta un edificio federal sin distintivos en Madrid, pasaba por 3 capas de seguridad biométrica y entraba en el búnker, una instalación de información compartimentada sensible donde el aire siempre estaba fresco, estéril y silencioso. Dentro de esa sala sin ventanas, el ruido del ego de Martínez no existía. Aquí generales que me doblaban la edad, hombres con fajas y bastones de mando a los que Martínez habría saludado hasta que se le cayera el brazo, se ponían de pie cuando yo entraba en la sala. Yo no gestionaba camiones de suministro. Yo gestionaba la infraestructura invisible del conflicto moderno. Pasaba mis días mirando monitores de alta resolución, autorizando ciberataques cinéticos de nivel 5 que podían inhabilitar la red eléctrica de una potencia extranjera o dejar en tierra un satélite rebelde. Mi teléfono de trabajo, el que Martínez había confiscado como un juguete, era en realidad un enlace satelital seguro capaz de contactar con el equipo de información diaria del presidente del gobierno. Pensé que estaba manteniendo estos 2 mundos perfectamente separados. Pero no había contado con la única persona de la familia que realmente sabía qué buscar. Mi abuelo Paco, un subteniente mayor de la Armada retirado que podía leer una habitación mejor que un sistema de radar, había venido de visita el fin de semana. Era un hombre de pocas palabras, endurecido por 30 años en la mar, y a diferencia de mi madre, no se tragaba la fanfarronería de Martínez ni por un segundo. Le pillé mirándome a lo largo del día, no juzgando, solo observando. Notó la forma en que instintivamente escaneaba las salidas cuando entrábamos en un restaurante. Notó que nunca me sentaba de espaldas a la puerta, y definitivamente notó el pesado teléfono encriptado que mantenía al alcance de la mano en todo momento. El momento de la verdad ocurrió en el garaje. Yo estaba rebuscando en mi bolsa de viaje para encontrar un cargador y la tela se movió, revelando la empuñadura negra mate de mi pistola reglamentaria y la cartera de cuero con mis credenciales. Me congelé cubriéndolo rápidamente. Pero cuando me di la vuelta, el abuelo Paco estaba apoyado en el marco de la puerta, con un brillo de complicidad en los ojos. No parecía sorprendido. Parecía orgulloso. Se acercó con pasos silenciosos sobre el hormigón, y se inclinó cerca, con su voz como un estruendo conspirador. Tienes más rango que él, ¿verdad, niña? Sentí una sonrisa tirar de la comisura de mi boca, la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Me puse un dedo en los labios, pidiendo silencio. Seguridad operativa, abuelo, susurré. Solo para quien necesite saberlo. Él soltó una risita, un sonido bajo y rasposo, y me dio una palmada en el hombro. A la orden, mi almirante. Mis labios están sellados. Fue una pequeña victoria,
pero me dio la fuerza para soportar lo que venía. A Martínez le encantaba el ruido de la autoridad, los gritos, los saludos, la pompa. Yo vivía en el silencio de ella, y sabía que cuando el ruido se encontrara con el silencio ganaría siempre. Martínez anunció la cena de mando con la gravedad de un hombre planeando el desembarco de Normandía. Había invitado al Estado Mayor de su batallón, una colección de comandantes y capitanes ambiciosos que dependían de sus informes de evaluación, para ser testigos de su familia tradicional perfecta. Era puro teatro. Quería que vieran a la esposa obediente, a la hijastra sumisa y al coronel en la cabecera de la mesa trinchar el asado como un rey. Pero su visión para la noche requería un elenco de apoyo, y dejó muy claro exactamente qué papel se esperaba que yo desempeñara. No preguntó si estaba libre. Me reclutó. Se paró en la cocina mirando su reflejo en la puerta del microondas y me asignó a la entrada. Recogerás los abrigos, servirás las bebidas y mantendrás los aperitivos en movimiento, dijo, sin siquiera molestarse en hacer contacto visual. Luego se giró, su rostro endureciéndose en esa mueca condescendiente que reservaba solo para mí. Y Sara, no hables a menos que te pregunten. Estos son combatientes, no frikis. Hablan de tácticas, no de soporte técnico. Simplemente intenta no avergonzarme. Lo miré y sentí como una cuenta familiar hacía clic en mi mente. Era la lista de lavandería de cada vez que me había llamado inútil. Cada vez que se había burlado de mi silencio como debilidad, pero esta vez la ira no ardía, se congeló en una calma fría y depredadora. Lo haré, dije con voz firme. Pero tengo una condición. Tengo un evento de trabajo esa tarde, así que vendré directamente desde la oficina. Puede que llegue unos minutos tarde. Agitó la mano con desdén, claramente aliviado de no tener que discutir. Simplemente llega y cámbiate a algo respetuoso antes de empezar a servir. Tan pronto como me alejé saqué mi teléfono seguro. No llamé a un taxi. Llamé a mi ayudante de campo, un agudo capitán de corbeta llamado Ibáñez. Le dije que necesitaba el vehículo oficial, el SUV negro blindado con matrículas del gobierno, preparado para un transporte VIP. Luego me senté en mi terminal segura e hice un pequeño ajuste administrativo. Actualicé mi biografía oficial en la red no clasificada del Ministerio de Defensa. Sabía cómo trabajaban los oficiales jóvenes antes de esta cena. Los ayudantes de Martínez estarían investigando digitalmente a todos en la casa para preparar a su jefe. Quería asegurarme de que cuando buscaran a Sara, no encontraran a una consultora. Encontraran a un oficial general. Esa noche, tras la puerta cerrada de la habitación de invitados, saqué el uniforme de gran gala blanco de la funda. Mientras la plancha siseaba contra la pesada tela, alisando los galones dorados en las mangas, no solo estaba planchando un uniforme. Estaba preparando un arma. Él quería una velada militar tradicional. Quería mostrar a sus oficiales cómo era la autoridad. Así que decidí darle exactamente lo que pidió. Para cuando me deslicé por la puerta lateral, la cena de mando ya estaba degenerando en un espectáculo unipersonal. Podía escuchar la voz de Martínez retumbando desde el comedor, arrastrando ligeramente las palabras mientras relataba, por tercera vez, sospecho, su legendario manejo de una crisis de la cadena de suministro a finales de los 90. Me detuve en el pasillo sin ser vista, y me asomé por la esquina. Sus oficiales, hombres y mujeres decentes que probablemente solo querían una comida caliente y una noche tranquila, parecían adoloridos. Estaban cuidando sus bebidas y forzando risas educadas, rehenes de su ego tanto como mi madre. Me ajusté la gabardina, abotonada hasta la barbilla para ocultar el cuello blanco rígido de debajo. Necesitaba un momento para centrarme antes de la tormenta, así que evité la cocina y me dirigí directamente a la tenue quietud de su despacho. Apenas tuve tiempo de cerrar la puerta y alcanzar el teléfono antes de que el pesado golpe de sus pasos anunciara su llegada. No solo había notado que llegaba tarde. Había notado que no le estaba sirviendo inmediatamente. La puerta se abrió de golpe, rebotando contra el tope con una violencia que hizo temblar los marcos de la pared. Martínez estaba allí, con la cara enrojecida por el bourbon y la indignación. No veía a una hijastra. Veía insubordinación. Entró marchando, cerrando la puerta de un portazo detrás de él para atraparnos en su pequeña zona de aniquilamiento privada, con los ojos vidriosos por una mezcla de alcohol y rabia.
¿Crees que puedes entrar aquí cuando te plazca? Siseó, su voz elevándose con cada palabra. Te dije que estuvieras aquí a las 6 horas. Mis invitados están esperando el servicio, y tú estás escondiéndote aquí jugando con tu teléfono. No respondí de inmediato. Simplemente caminé hacia el escritorio y me senté en su silla de cuero de respaldo alto, girándola para darle la espalda. Esto lo enfureció. Era la falta de respeto definitiva. La marca final en un libro de cuentas de desafío que había estado llevando desde el día en que nos conocimos. Empezó a gritarle a mi espalda, con las venas del cuello hinchadas mientras enumeraba mis ofensas, mi silencio, mi pereza, la forma en que me negaba a interpretar el papel de subordinada agradecida. Mírame cuando te hablo, rugió golpeando su mano sobre el escritorio. En esta casa, yo soy el oficial de mayor rango. Mi palabra es ley. Eres una invitada civil en un hogar militar, y respetarás la cadena de mando. Dejé que el silencio flotara por un latido. Una pausa pesada y sofocante que succionó el aire de la habitación. Entonces giré la silla. Me levanté lentamente con los ojos clavados en los suyos, y me desabroché la gabardina. Dejé que la pesada lana se deslizara de mis hombros y cayera al suelo. Debajo no llevaba los vaqueros y la sudadera de una chica de soporte técnico. Llevaba el impoluto uniforme de gran gala blanco de la Armada. La ancha franja dorada de contraalmirante envolvía mis mangas, brillando bajo la lámpara del escritorio, y la estrella plateada solitaria en mis hombros captó la luz como una bengala de advertencia. Los gritos habían hecho su trabajo. La puerta crujió al abrirse detrás de Martínez, y miré por encima de su hombro para ver el pasillo lleno de sus invitados, los comandantes y capitanes, que habían sido obligados a soportar su arrogancia toda la noche. Se congelaron. Vieron a Martínez con la cara roja y temblando de rabia. Y luego me vieron a mí. La reacción fue instantánea, un reflejo taladrado en ellos desde la academia, anulando cualquier confusión o conmoción. El invitado de mayor rango, un comandante curtido en batalla que parecía haber visto combate mientras Martínez contaba camiones, no dudó. Su columna se enderezó, sus talones se juntaron con un chasquido seco, y su voz cortó la tensión como un cuchillo. Almirante en cubierta. Martínez se congeló. Miró a sus hombres confundido por su repentina rigidez. Luego, lenta y dolorosamente, se volvió hacia mí. Miró los galones en mi manga. Miró la estrella en mi hombro. Vi cómo la comprensión le golpeaba como un golpe físico. El color desapareció de su rostro, dejándolo como un fantasma pálido y tembloroso del matón que había sido hace 10 segundos. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un rasbido seco y aterrorizado. No grité. No lo necesitaba. Modulé mi voz baja, perfectamente controlada, el tono de un comandante abordando un fallo catastrófico. Coronel Martínez, dije, rodeando el escritorio para elevarme sobre él. Usted está violando el régimen disciplinario. Conducta impropia de un oficial y un caballero. Está intoxicado. Está alterando el orden. Y actualmente le está gritando a un oficial superior. Explíquese ahora. Había pasado semanas diciéndome que aprendiera mi lugar. Mientras balbuceaba una disculpa rota frente a sus propios hombres, finalmente se dio cuenta de que yo acababa de mostrarle el suyo. El silencio que siguió a mi demanda fue absoluto, una manta pesada y sofocante que se asentó sobre la habitación, rota solo por la aguda y aterrorizada inhalación del coronel Martínez. La cena de mando había terminado efectivamente, disuelta en el lapso de 30 segundos por el peso de una sola insignia de rango. La atmósfera de fiesta se había evaporado, reemplazada por una formalidad rígida y aterrorizada, mientras los comandantes y capitanes, hombres y mujeres que habían pasado la noche riéndose educadamente de los chistes de Martínez, ahora lo miraban como si fuera una brecha de contención radiactiva. Vi cómo la dinámica en la sala cambiaba con la inevitabilidad de una marea. Los ojos que se habían fijado en él con respeto forzado ahora estaban fijos en mí con asombro genuino. Martínez intentó salvarlo. Por supuesto, su ego estaba demasiado inflado para morir al instante. Tartamudeó algo sobre un malentendido. Una risita nerviosa escapó de sus labios mientras buscaba una botella de vino para rellenar una copa que no estaba vacía.
Pero sus manos, esas manos que afirmaba que habían guiado convoys a través de pasos de montaña helados, temblaban tan violentamente que el cuello de la botella repiqueteó contra el borde de cristal. Derramó una mancha roja oscura sobre el mantel blanco que había obligado a mi madre a planchar, una metáfora perfecta del desastre que había hecho de su propia reputación. Miré la mancha y luego lo miré a él, sintiendo que el libro de cuentas interno de sus insultos finalmente se equilibraba a cero. No me quedé para el asado. La idea de sentarme y compartir el pan con un hombre que había pasado 3 semanas tratando de romper mi espíritu me parecía imposible. Me volví hacia el comandante de mayor antigüedad, el que había llamado a la sala a atención. Descansen, dije suavemente, mi voz cargando la autoridad fácil que Martínez había pasado toda una vida tratando de fingir. Por favor, disfruten de su velada. El coronel tiene mucho que enseñarles sobre cómo solían ser las cosas. El comandante asintió con una mirada de profundo alivio bañándolo, y preguntó si necesitaba transporte. Mi conductor ya está fuera, respondí, recogiendo mi gabardina del suelo donde la había dejado caer. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el contraste entre el delirio de Martínez y mi realidad llegó en la forma del cabo Primero García. Era mi conductor oficial, un profesional corpulento y silencioso que llenaba la entrada, con su uniforme impecable. No miró al coronel. Me miró directamente a mí. Almirante, dijo sosteniendo la puerta abierta, con una postura lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Tenemos vía libre para salir hacia Madrid. Cuando usted esté lista, mi almirante. Me detuve en el umbral con el aire fresco de la noche golpeando mi cara, y me volví una última vez. Mi madre estaba de pie en el pasillo, retorciéndose las manos, sus ojos yendo y viniendo entre su humillado novio y su hija irreconocible. Sentí una punzada de lástima por ella. Una mujer que había pasado tanto tiempo manteniendo la paz que había olvidado cómo luchar una guerra. Me acerqué y le tomé las manos, ignorando a Martínez, que ahora estaba apoyado contra la pared, luciendo gris y encogido. Mamá, dije manteniendo la voz baja para que los oficiales en el comedor no oyeran. Puedes salir con quien quieras. Puedes vivir donde quieras, pero no dejes que él ni nadie más te trate como a una recluta en tu propia casa. Miré a Martínez y ni siquiera podía sostenerme la mirada. El rango se detiene en la puerta, mamá, a menos que él lo invite a entrar. Él lo invitó a entrar esta noche. Asegúrate de que recuerde quién salió caminando. El viaje lejos de la casa se sintió como una descompresión. Sentada en la parte trasera del SUV blindado del gobierno, viendo las luces de la calle de la urbanización desdibujarse en rayas de ámbar, finalmente dejé caer mis hombros. No me sentía triunfante de la manera en que Martínez lo habría entendido. No sentía la necesidad de gritar o presumir. Simplemente me sentía ligera. El peso de su juicio, que no me había dado cuenta de que estaba cargando, se había ido, dejado atrás en un mantel manchado de vino. Las consecuencias, como suelen hacer en el ejército, viajaron más rápido que el papeleo oficial. Unas semanas más tarde mi abuelo me llamó con la voz espesa de risa reprimida. Me dijo que Paco Martínez había presentado sus papeles de jubilación abruptamente, citando razones de salud. Pero la red de suboficiales, la verdadera autopista de información de las Fuerzas Armadas, sabía la verdad. Se había corrido la voz por la base de que el coronel Bocazas había intentado intimidar a una contraalmirante en su propio comedor, y había sido reprendido frente a todo su Estado Mayor. No había sido despedido. Se había convertido en un chiste. Era el hazmerreír en el comedor de oficiales. La historia con moraleja que los jóvenes oficiales se contaban entre sí sobre los peligros de asumir que eres la persona más inteligente de la habitación. Esa fue la única justicia que necesité. No necesitaba arruinar su pensión. Su propia arrogancia había arruinado su legado. Meses más tarde me paré en un escenario en mi propia ceremonia de toma de mando. La sala estaba llena del zumbido silencioso de los asistentes y el crujido de los uniformes de gala. No hubo gritos, ni demandas de respeto, ni exhibiciones teatrales de poder. Los hombres y mujeres bajo mi mando no me saludaban porque me tuvieran miedo. Saludaban porque confiaban en mí para guiarlos hacia la oscuridad y traerlos de vuelta. Firmé las órdenes finales de transferencia, sintiendo el plástico frío y pesado del bolígrafo en mi mano, feliz en mi mundo de silencio. Miré hacia el mar de rostros, profesionales competentes y serios,
y pensé en Martínez de pie en su porche, pequeño y gris en el espejo retrovisor. El rango no se trata de quien grita más fuerte en la cocina. Se trata de quien comanda la sala cuando comienzan los susurros. El coronel Martínez exigía respeto. Yo simplemente lo comandaba. ¿Alguna vez has tenido que hacer valer tu rango, figurativa o literalmente, sobre alguien que te subestimó?